Nunca imaginé que el silencio pudiera doler tanto como aquel día. Estaba sentada en mi cocina, la misma cocina donde durante 53 años preparé el desayuno para mis hijos, donde sequé sus lágrimas de niños, donde celebramos cumpleaños y lloramos despedidas. El olor a café recién hecho flotaba en el aire, mezclándose con el aroma de las gardenias que mi esposo Eduardo plantó el año antes de morir. Y entonces, sin aviso, sin consideración, mis 3 hijos entraron por la puerta con maletas vacías y una sentencia en sus labios que me partió el alma en dos. Me llamo Esperanza. Tengo 78 años, aunque hay días en que mi cuerpo se siente de 90 y otros en que mi espíritu aún corre descalzo por los campos de mi infancia. Mi cabello, que alguna vez fue negro como la noche sin luna, ahora es blanco como la espuma del mar. Mis manos, arrugadas y manchadas por el tiempo, guardan la memoria de miles de caricias, de pañales cambiados, de heridas curadas, de tortillas hechas a mano cada madrugada. Soy madre de 3 hijos. Roberto, el mayor, que ahora tiene 52 años, Mariana, mi única hija, de 49, y el pequeño, aunque ya no tan pequeño, Alejandro, de 45. Los crié sola durante muchos años, después de que Eduardo partió demasiado pronto, llevándose consigo la mitad de mi corazón, pero dejándome la responsabilidad completa de 3 criaturas que dependían de mí para todo. Recuerdo con una claridad que a veces me asusta los años difíciles, aquellos tiempos en que trabajaba cosiendo ropa ajena desde las 5 de la mañana hasta que la luna ya estaba alta en el cielo. Mis dedos sangraban a veces, pinchados por las agujas, pero nunca dejé de coser porque cada puntada significaba un plato de comida en la mesa, un cuaderno nuevo para la escuela, un par de zapatos que reemplazara a los que ya tenían los dedos afuera. Eduardo había sido un buen hombre, trabajador y honesto, pero la enfermedad que se lo llevó también se llevó nuestros ahorros. Me quedé con esta casa que él construyó con sus propias manos, ladrillo por ladrillo, y con 3 bocas que alimentar. Nunca me quejé, eso no es lo que hacemos las mujeres de mi generación. Aprendimos a tragar el dolor con el café de la mañana, a esconder las lágrimas en el vapor de la olla, a sonreír aunque el alma estuviera rota. Mis hijos nunca supieron cuántas noches pasé sin dormir, calculando centavo por centavo cómo llegaríamos al fin de mes. Nunca supieron que a veces yo no cenaba para que ellos pudieran repetir. Nunca supieron que vendí el anillo de compromiso que Eduardo me había dado, aquel anillo que era mi tesoro más preciado, para pagar la inscripción universitaria de Roberto. Esas cosas las guardé en silencio, como se guardan las cosas sagradas, en el altar secreto del corazón de una madre. Los años pasaron como pasan los ríos, a veces lentos y tranquilos, a veces turbulentos y despiadados. Roberto se graduó de contador, consiguió un buen trabajo, se casó con una mujer llamada Patricia, que desde el principio me miró como si yo fuera un mueble viejo que estorbaba en la decoración de su vida. Mariana estudió enfermería, ironía cruel del destino, considerando lo que vendría después, y se casó con un hombre que nunca me pareció lo suficientemente bueno para ella, aunque callé mis opiniones porque las madres aprendemos que hay batallas que no nos corresponden pelear. Alejandro, mi bebé, el que más se parecía a su padre, se dedicó a los negocios y tuvo éxito moderado, aunque siempre vivió persiguiendo un peso más, una ganancia mayor, como si el dinero pudiera llamar los vacíos que él mismo se negaba a reconocer. Durante años, esta casa fue el centro de todo. Aquí celebramos las Navidades, con la mesa extendida hasta el límite, cubierta de tamales que yo preparaba durante 3 días seguidos. Aquí festejamos bautizos y primeras comuniones. Aquí mis nietos dieron sus primeros pasos, dijeron sus primeras palabras y yo estuve presente para cada momento, con los brazos abiertos y el corazón rebosante. Pero algo cambió con el tiempo. No sabría decir exactamente cuándo comenzó, porque estas cosas no suceden de un día para otro. Es como la lluvia que erosiona la piedra, gota a gota, imperceptible, hasta que un día miras y la piedra ya no es la misma. Las visitas se hicieron menos frecuentes, las llamadas telefónicas más cortas, los pretextos más elaborados. Roberto empezó a venir solo en mi cumpleaños, y a veces ni eso, enviando en su lugar un ramo de flores con una tarjeta impersonal que probablemente había elegido su secretaria. Mariana me llamaba los domingos, pero nuestras conversaciones se volvieron superficiales, llenas de
silencios incómodos y preguntas por compromiso. Alejandro, mi pequeño Alejandro, empezó a verme como un problema que resolver, una responsabilidad que delegar, una carga que repartir entre hermanos como si yo fuera una factura que dividir. Fue Mariana quien lo mencionó primero, hace aproximadamente un año. Había venido a visitarme un sábado por la tarde, algo inusual, y noté inmediatamente que su sonrisa no le llegaba a los ojos. Se sentó en el sofá, donde tantas veces la había arrullado de niña, y sin mirarme directamente, comenzó a hablar de opciones. Lugares bonitos, dijo, residencias donde hay doctores todo el tiempo, donde puedes hacer actividades con gente de tu edad. No tienes que estar tan sola aquí, mamá. Le respondí con firmeza que no estaba sola, que tenía mis plantas, mis recuerdos, mi rutina, que esta era mi casa, la casa de su padre, y que aquí pensaba quedarme hasta que Dios decidiera otra cosa. Ella asintió, pero vi algo en su mirada que me heló la sangre. Era la mirada de alguien que ya ha tomado una decisión y solo está esperando el momento adecuado para ejecutarla. Los meses siguientes fueron extraños. Mis hijos empezaron a visitarme más seguido, pero no como antes. Venían en parejas, a veces los tres juntos, y siempre hacían las mismas preguntas. ¿Te sientes bien, mamá? ¿No se te olvidan las cosas? ¿No te has caído últimamente? Al principio pensé que era preocupación genuina, y mi corazón de madre se llenó de esperanza pensando que quizás mis hijos estaban volviendo a mí. Qué ingenua fui. No estaban evaluando mi bienestar, estaban recopilando evidencia, construyendo un caso, preparando el terreno para lo que vendría. Aquel martes de octubre llegaron sin avisar. El cielo estaba gris, cargado de nubes que amenazaban lluvia y el viento arrastraba hojas secas por el jardín. Yo estaba en la cocina, como siempre, preparando un guiso de pollo que era la receta favorita de Eduardo. El aroma llenaba la casa, mezclándose con el olor a tierra mojada que entraba por la ventana entreabierta. Escuché el ruido de varios carros estacionándose afuera, portazos, voces. Luego la puerta se abrió y entraron los tres, seguidos de Patricia, la esposa de Roberto, quien cargaba una carpeta llena de papeles como si fuera un arma. La escena que siguió está grabada en mi memoria con la precisión cruel de las pesadillas. Roberto habló primero, con esa voz que usa cuando está nervioso, demasiado alta, demasiado rápida. Mamá, hemos estado hablando, hemos tomado una decisión. Es por tu bien. Mariana estaba parada junto a la ventana, mirando hacia afuera, como si no pudiera sostenerme la mirada. Alejandro revisaba su teléfono, desconectado como siempre, presente solo en cuerpo. Patricia, en cambio, me miraba directamente con una sonrisa que pretendía ser compasiva, pero que no lograba ocultar su satisfacción. Hay un lugar muy bonito, continuó Roberto. Se llama Villa Serena. Tiene jardines, actividades, enfermeras las 24 horas. Ya hicimos los arreglos. Solo necesitamos que empaques algunas cosas. El carro nos espera. El mundo se detuvo. El tiempo se congeló. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies y caí en un abismo del que no había retorno. ¿Villa Serena? ¿Un asilo? ¿Mis propios hijos? ¿La carne de mi carne? ¿La sangre de mi sangre? ¿Me estaban internando en un asilo como si fuera un trasto viejo que ya no sirve? No entiendo, logré decir con voz temblorosa. ¿De qué están hablando? Esta es mi casa. Aquí vivo. Aquí pienso morir. Patricia dio un paso adelante, extendiendo los papeles como si fueran una sentencia. Esperanza, dijo con esa voz condescendiente que siempre usaba conmigo, como si yo fuera una niña tonta que no entiende las cosas de adultos. Ya no puedes vivir sola. Te olvidas de las cosas. Dejaste la estufa encendida la semana pasada. Es peligroso. Los chicos no pueden estar viniendo a cada rato a ver que estés bien. Tienen sus vidas, sus trabajos, sus familias. Es lo mejor para todos. Miré a mis hijos buscando una defensa, una protesta, algo. Pero Roberto evitaba mi mirada. Mariana seguía contemplando el jardín como si las respuestas estuvieran entre las flores. ¿Y Alejandro? Alejandro ni siquiera había levantado la vista del teléfono. Sentí que algo se rompía dentro de mí, algo que había tardado toda una vida en construir. La confianza, la fe, el amor incondicional que una madre guarda por sus hijos como el tesoro más sagrado. La estufa, repetí lentamente. Una sola vez olvidé apagar la estufa porque me llamó Mariana justo cuando estaba cocinando y me distraje con la conversación. ¿Y por eso merezco que me arranquen de mi casa como si fuera una criminal? ¿Por eso merezco que mis propios hijos me traten como si fuera un problema que resolver? Roberto finalmente me miró y en sus ojos vi algo que nunca había visto antes. Impaciencia. Pura y fría impaciencia, como la que se tiene con un empleado que no entiende
entiende las instrucciones. Mamá, no seas dramática. No te estamos arrancando de ningún lado. Te estamos llevando a un lugar donde vas a estar bien cuidada, donde no vas a ser una carga para nadie, donde puedes descansar. Una carga. La palabra me golpeó como una bocetada. Una carga. Yo que había cargado a cada uno de ellos en mi vientre durante 9 meses, yo que los había cargado en brazos cuando eran bebés que no dormían, yo que había cargado con el peso de criarlos sola, de educarlos, de convertirlos en las personas que ahora eran, yo era una carga. Las siguientes 2 horas fueron un borrón de dolor y humillación. Patricia se encargó de empacar mis cosas con una eficiencia que revelaba que esto había sido planeado con anticipación. Abrió mis cajones como si fueran suyos, eligió qué ropa llevar y cuál no, decidió qué objetos personales cabían en la maleta y cuáles eran innecesarios. Mis álbumes de fotos, no, demasiado pesados. Mi colección de dedales que había juntado durante 40 años, no, ocupan mucho espacio. La cobija que me tejió mi madre antes de morir, no. En Villa Serena dan cobijas nuevas. Me senté en la cama matrimonial donde había dormido junto a Eduardo durante 20 años, donde había llorado su muerte durante muchos más, y observé cómo mi vida era reducida a una sola maleta. Mariana entró en algún momento, se sentó a mi lado, tomó mi mano. «Vas a estar bien, mamá», susurró. «Es un lugar muy bonito, te va a gustar». Pero su voz temblaba, y en ese temblor escuché la culpa que trataba de esconder. Ella sabía que esto estaba mal, lo sabía, pero no tuvo el valor de oponerse. El viaje a Villa Serena duró 45 minutos, que parecieron una eternidad. Iba en el asiento trasero del carro de Roberto, entre Mariana y Alejandro, como una prisionera escoltada hacia su celda. Nadie habló. El silencio era tan denso que podía tocarse, tan pesado que costaba respirar. Miraba por la ventana cómo se alejaba mi barrio, mis calles, mi vida. Cada cuadra que pasábamos era un pedazo de mí que quedaba atrás. Villa Serena resultó ser exactamente lo que había imaginado. Un lugar donde van a morir las personas que ya nadie quiere. Oh sí, tenía jardines bonitos y pasillos limpios y enfermeras sonrientes. Pero debajo de todo eso estaba el olor a desinfectante, mezclado con algo más. Algo que no tiene nombre, pero que se reconoce inmediatamente. El olor de la espera. El olor de personas esperando el final mientras fingen que están viviendo. Me asignaron una habitación pequeña con una cama individual, un closet diminuto y una ventana que daba a un estacionamiento. No al jardín que prometían en los folletos, al estacionamiento. Mis hijos ayudaron a instalarme con una prisa que delataba su deseo de irse lo antes posible. Roberto dejó la maleta junto a la cama, Mariana colgó algunas de mis blusas en el closet, Alejandro nunca guardó el teléfono. Después, la despedida. «Te vamos a visitar seguido», prometió Roberto sin convicción. «Cualquier cosa que necesites nos llamas», añadió Mariana, evitando mis ojos. Alejandro murmuró algo que ni siquiera escuché, y luego los 3 se fueron. Así nomás, sin abrazos largos ni lágrimas sinceras, se fueron como quien deja un paquete en la oficina de correos. Me senté en la cama y miré la pared vacía frente a mí. Afuera, escuchaba los sonidos del asilo, carritos metálicos rodando por los pasillos, voces apagadas de otras residentes, el murmullo constante de televisores encendidos en habitaciones donde nadie los veía. Y entonces, en esa soledad absoluta, en ese momento de abandono total, algo cambió dentro de mí. No fue un cambio dramático ni repentino, fue más bien como cuando amanece después de una noche muy larga, gradual, silencioso, pero inevitable. Sentada en esa cama que no era la mía, en esa habitación que olía a desconocido, comencé a recordar. No los buenos tiempos, no las risas ni los abrazos. Recordé cada vez que había callado cuando debía hablar, cada vez que había dado sin recibir, cada vez que había puesto las necesidades de mis hijos por encima de las mías propias, hasta olvidar que yo también tenía necesidades, que yo también merecía consideración, que yo también era una persona y no solo una función. Las primeras semanas en Villa Serena fueron las más difíciles de mi vida. No por el lugar en sí, que era aceptable dentro de lo que podía esperarse, sino por el proceso interno que estaba atravesando. Era como si 78 años de emociones reprimidas hubieran encontrado finalmente una grieta por donde escapar, y ahora fluían sin control, inundándome a cualquier hora del día o de la noche. Lloraba mientras desayunaba el café aguado que servían en el comedor. Lloraba durante las actividades
actividades de manualidades que nos obligaban a hacer para mantenernos ocupadas. Lloraba en la noche mordiendo la almohada para que las enfermeras no me escucharan. Pero entre lágrima y lágrima, algo iba cobrando forma, una claridad que nunca antes había tenido, una comprensión tardía pero luminosa de muchas verdades que había preferido ignorar. La primera verdad: mis hijos no me habían internado porque yo no pudiera cuidarme sola, me habían internado porque yo era un obstáculo para sus planes. La segunda verdad: esto no había sucedido de la noche a la mañana, había sido un proceso largo de deshumanización gradual, donde poco a poco dejé de ser su madre para convertirme en un problema logístico. La tercera verdad, la más dolorosa de todas: yo había permitido que esto sucediera. Con mi silencio, con mi sacrificio constante, con mi negativa a establecer límites, había enseñado a mis hijos que yo no tenía valor propio, que existía solo para servirlos, que mis necesidades no importaban. Pero había una cuarta verdad, una que ellos desconocían, una verdad que cambiaría todo. Fue aproximadamente un mes después de mi llegada a Villa Serena cuando comencé a pensar con claridad. El dolor inicial había dado paso a algo más frío, más calculado. No era rencor exactamente, aunque habría tenido todo el derecho del mundo a sentirlo. Era más bien una determinación tranquila, como la del agua que sabe que eventualmente erosionará la roca. Solo necesita tiempo y persistencia. Pedí a una de las enfermeras, una joven amable llamada Lucía, que me ayudara a hacer unas llamadas. Necesitaba hablar con mi abogado, el licenciado Mendoza, quien había manejado los asuntos legales de mi familia desde antes de que Eduardo muriera. Lucía me miró con curiosidad, pero no hizo preguntas. Me llevó a la oficina administrativa, donde había un teléfono que los residentes podíamos usar para llamadas importantes. La conversación con el licenciado Mendoza duró casi una hora. Le expliqué mi situación, dónde estaba, cómo había llegado ahí. Escuché su silencio indignado al otro lado de la línea. Luego le pedí que revisara ciertos documentos que yo sabía que estaban guardados en su oficina, documentos que ni siquiera mis hijos sabían que existían. Verá usted, hay ciertas cosas que una madre guarda en secreto, no por malicia ni por desconfianza, sino por prudencia. Eduardo, que en paz descanse, era un hombre previsor. Antes de morir, insistió en que pusiéramos la casa, nuestra casa, aquella que él había construido con sus propias manos, a mi nombre únicamente, no al nombre de los dos, no en copropiedad con los hijos, solo a mi nombre, Esperanza Vega de Gutiérrez, propietaria única y absoluta. Roberto, mi hijo mayor, vivía en esa casa. Después de que se casó con Patricia, vinieron a quedarse unos meses mientras ahorraban para algo propio. Esos meses se convirtieron en años, los años en décadas. Nunca se fueron. Y yo, porque era su madre y lo amaba, nunca les cobré renta, nunca les pedí que contribuyeran con los gastos, nunca les recordé que estaban viviendo en mi propiedad. Con el tiempo, creo que Roberto llegó a olvidar que la casa no era suya, o peor aún, llegó a creer que le pertenecía por derecho. El licenciado Mendoza confirmó lo que yo ya sabía. La escritura estaba a mi nombre, completamente vigente, sin ninguna modificación. Mis hijos no tenían ningún derecho legal sobre esa propiedad. Podían estar viviendo ahí 20 años o 50, pero eso no cambiaba nada. La casa era mía y yo podía hacer con ella lo que quisiera. Cuando colgué el teléfono, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Poder. No el poder de la venganza ni del castigo, sino el poder de la elección. Por primera vez en décadas, yo tenía el control de mi propia vida. Yo decidiría qué hacer a continuación. Yo marcaría el rumbo. Los días siguientes fueron de planificación cuidadosa. Pedí a Lucía que me trajera papel y lápiz y comencé a escribir. Escribí cartas al licenciado Mendoza con instrucciones específicas. Escribí una lista de todas las cosas que necesitaba que se hicieran en orden preciso. Escribí también mis pensamientos y sentimientos, no porque pensara que alguien los leyera,
sino porque necesitaba sacarlos de mi cabeza para poder pensar con claridad. Mientras tanto, mis hijos cumplieron su promesa de visitarme, aunque de la manera más mínima posible. Roberto vino una vez, solo, y la visita duró exactamente 27 minutos. Lo sé porque conté cada uno. Me trajo una caja de galletas que probablemente compró en una gasolinera de camino. Me preguntó si estaba cómoda, me contó brevemente sobre el trabajo y sobre Patricia, y luego se disculpó diciendo que tenía una junta importante. No mencionó la casa, no preguntó si necesitaba algo, no se dio cuenta de que mis ojos ya no lo miraban con el amor ciego de antes. Mariana vino 2 veces, ambas con prisa y ambas con excusas preparadas para irse pronto. Alejandro no vino en absoluto durante el primer mes. Cuando finalmente apareció, fue solo porque necesitaba que firmara unos papeles relacionados con un seguro de vida que Eduardo había dejado y que aparentemente requería mi autorización para algún trámite. Ni siquiera tuvo la decencia de disimular que ese era el único motivo de su visita. Fue durante la segunda visita de Mariana cuando decidí que era momento de actuar. Ella estaba sentada frente a mí, en la pequeña sala de visitas de Villa Serena, hablando sobre sus hijos, mis nietos, como si yo tuviera alguna participación real en sus vidas. Y entonces, sin pensarlo demasiado, dejé caer la primera piedra. ¿Cómo está la casa?, pregunté con voz inocente. Me refiero a mi casa, la casa donde vive tu hermano. Mariana se detuvo a mitad de frase. Vi cómo su expresión cambiaba, cómo algo se movía detrás de sus ojos. Bien, creo, respondió. ¿Por qué preguntas? Solo curiosidad, dije, encogiéndome de hombros. Es que el otro día estuve pensando en la escritura. ¿Sabías que esa casa está a mi nombre? Solo a mi nombre. Tu padre así lo quiso antes de morir. El silencio que siguió fue delicioso. No me enorgullece admitirlo, pero lo fue. Vi cómo Mariana procesaba la información, cómo sus ojos se abrían levemente, cómo su boca se entreabría para decir algo y luego se cerraba sin emitir sonido. Ella no lo sabía. Ninguno de ellos lo sabía. Habían asumido, como suele hacer la gente que se cree con derecho sobre todo, que la casa era de la familia y que eventualmente sería de ellos. Esa noche, estoy segura, Mariana llamó a sus hermanos. Puedo imaginar la conversación, las voces alteradas, la incredulidad inicial seguida del pánico. ¿Cómo que es su casa? ¿Está segura? ¿Y si está confundida? Porque claro, para ellos, yo era una anciana senil que no podía ni recordar apagar la estufa. ¿Cómo podría tener la lucidez para entender cuestiones legales? Pero yo no estaba confundida. Nunca lo estuve. El licenciado Mendoza procedió según mis instrucciones. Envió una carta certificada a Roberto como ocupante actual de mi propiedad, informándole formalmente que la propietaria legal del inmueble era la señora Esperanza Vega de Gutiérrez, que dicha propietaria no había autorizado la ocupación del inmueble por tiempo indefinido, que cualquier acuerdo verbal previo quedaba sin efecto a partir de la fecha de la notificación, y que la propietaria solicitaba una reunión con todos sus hijos para discutir el futuro de la propiedad. La reacción fue inmediata y predecible. Roberto llamó a Villa Serena exigiendo hablar conmigo. Cuando la recepcionista me pasó la llamada, su voz temblaba de indignación. ¿Qué significa esto, mamá? ¿Contrataste un abogado? ¿Estás amenazando con sacarnos de la casa? ¿Después de todo lo que hemos hecho por ti? ¿Después de todo lo que han hecho por mí?, repetí lentamente. ¿Te refieres a internarme en un asilo sin mi consentimiento? ¿A decidir por mí dónde debo vivir y cómo pasar mis últimos años? ¿A tratarme como si fuera un mueble viejo que estorba? ¿A eso te refieres, hijo? El silencio al otro lado de la línea fue largo y pesado. Cuando Roberto volvió a hablar, su tono había cambiado. Era más suave, más conciliador, lo que en el fondo era más insultante, porque revelaba que solo sabía tratarme con respeto cuando necesitaba algo de mí. Mamá, podemos hablar de esto. No hay necesidad de involucrar abogados. Somos familia. Sí, somos familia, respondí. Y por eso me duele tanto lo que hicieron, pero también por eso estoy dispuesta a hablar. Quiero una reunión con los 3, aquí, en Villa Serena, el próximo sábado a las 10 de la mañana. Y no vengan con excusas de trabajo ni de compromisos. Si pueden encontrar tiempo
tiempo para internarme en un asilo, pueden encontrar tiempo para esta conversación. Colgué antes de que pudiera responder. Mis manos temblaban, pero no de miedo. Temblaban de emoción, de adrenalina, de algo que se parecía peligrosamente a la satisfacción. El sábado llegó con una mañana nublada que parecía apropiada para la ocasión. Me vestí con cuidado, eligiendo un vestido azul marino que Eduardo siempre decía que me hacía ver elegante. Me peiné el cabello blanco en un moño bajo, me puse los aretes de perla que habían sido de mi madre y esperé en la sala de visitas como una reina esperando audiencia con sus súbditos. Llegaron los tres juntos, lo cual me sorprendió. Patricia no vino, y sospecho que fue una decisión estratégica. No querían que pareciera un enfrentamiento. Roberto entró primero con expresión seria y tensa. Mariana lo seguía, evitando mi mirada como siempre. Alejandro cerraba la procesión y por primera vez en meses no estaba mirando su teléfono. Se sentaron frente a mí en silencio. El aire estaba cargado de tensión, de palabras no dichas, de años de resentimientos acumulados de ambos lados. Los miré uno por uno, tratando de encontrar en sus rostros adultos a los niños que alguna vez fueron, los niños que yo había amado con locura, los niños por quienes habría dado la vida sin dudarlo. Gracias por venir, comencé con voz firme. Sé que esto es difícil para todos, pero era necesario. Roberto tomó la palabra inmediatamente, como siempre hacía. Mamá, antes de que digas nada, queremos que sepas que nunca quisimos hacerte daño. Todo lo que hicimos fue pensando en tu bienestar. El doctor dijo que ya no era seguro que vivieras sola. Nosotros no podíamos estar yendo a cada rato a verte. Creímos que esto era lo mejor. ¿Lo mejor para quién, Roberto? ¿Lo mejor para mí? ¿Que fui arrancada de mi casa sin que nadie me preguntara mi opinión? ¿O lo mejor para ustedes, que querían dejar de preocuparse por la anciana molesta que les recordaba sus responsabilidades? Eso no es justo, intervino Mariana con voz quebrada. Nosotros te queremos, mamá. Siempre te hemos querido. Me incliné hacia adelante, mirándola directamente a los ojos. Querer no es solo un sentimiento, hija. Querer es también una acción. Es estar presente, es escuchar, es respetar. ¿Cuántas veces en el último año me llamaste para preguntarme cómo estaba? ¿Cuántas veces viniste a visitarme sin tener un motivo ulterior? ¿Cuántas veces me trataste como a una persona y no como un problema? Mariana bajó la mirada, incapaz de responder. El silencio se extendió, pesado y acusador. Voy a ser clara con ustedes, continué. No estoy aquí para vengarme, ni para castigarlos. Estoy aquí porque necesito que entiendan algunas cosas. Primero, la casa donde vive Roberto es mía, legalmente, completamente, indiscutiblemente mía, no de la familia, no de ustedes, mía. Su padre la puso a mi nombre antes de morir porque sabía, con esa sabiduría que tenía, que algún día podría necesitar protección. No sé si imaginó que esa protección sería contra mis propios hijos, pero aquí estamos. Roberto palideció visiblemente. ¿Qué vas a hacer?, preguntó con voz ronca. ¿Nos vas a sacar? ¿A Patricia y a mí? ¿Después de 20 años? Todavía no lo he decidido, respondí honestamente. Pero quiero que entiendas algo. Tengo todo el derecho de hacerlo. Legalmente, moralmente, tengo todo el derecho. Ustedes me quitaron mi hogar, me quitaron mi dignidad, me quitaron mi derecho a decidir sobre mi propia vida. Y ni siquiera tuvieron la decencia de sentirse culpables por ello. Alejandro, que había permanecido en silencio hasta entonces, finalmente habló. ¿Qué quieres, mamá? ¿Qué es lo que quieres de nosotros? Lo miré largamente antes de responder. Quiero lo que siempre quise, hijo. Quiero que me vean, que me escuchen, que me traten como a un ser humano y no como a una obligación. No quiero su dinero ni sus visitas por compromiso. Quiero que entiendan que lo que hicieron estuvo mal, que me deben una disculpa y que las cosas van a cambiar a partir de ahora. La conversación que siguió fue larga y dolorosa. Hubo lágrimas, de todos. Hubo acusaciones y contraacusaciones. Hubo momentos en que pensé que nos levantaríamos y nos iríamos cada quien por su lado, con la familia rota para siempre. Pero también hubo algo más. Hubo verdad. Por primera vez en décadas nos dijimos las cosas que siempre habíamos callado. Y aunque dolió, aunque ardió como sal en una herida abierta, también sanó. Roberto admitió que se había sentido abrumado por las responsabilidades, que Patricia lo presionaba constantemente para que resolviera el problema de la mamá, que había tomado el camino fácil porque estaba agotado. Mariana confesó que sabía que el asilo estaba mal, que
había tratado de oponerse pero no tuvo el valor, que la culpa la había estado comiendo por dentro desde aquel día. Alejandro, mi pequeño Alejandro, lloró como no lo había visto llorar desde que era niño, y me pidió perdón por haberse distanciado tanto, por haberse perdido en el trabajo y el dinero, mientras mi madre envejecía sola. No los perdoné ese día. El perdón no funciona así. No es algo que se da de inmediato solo porque alguien lo pide, pero les dije que estaba dispuesta a intentarlo, que quería intentarlo, que a pesar de todo, a pesar del dolor y la traición, ellos seguían siendo mis hijos y yo seguía siendo su madre. Las semanas siguientes trajeron cambios significativos. El licenciado Mendoza preparó un nuevo acuerdo legal. Roberto y Patricia podían seguir viviendo en la casa, pero pagarían una renta simbólica que iría directamente a un fondo para mis gastos médicos. Además, la casa quedaba protegida en un fideicomiso que me garantizaba control total mientras viviera y que después de mi muerte se dividiría en partes iguales entre mis 3 hijos. Era justo, era lo que siempre debió haber sido. Pero el cambio más importante no fue legal, sino personal. Mis hijos empezaron a visitarme de verdad, no por obligación, no por miedo a perder la herencia, sino porque algo se había roto entre nosotros y necesitábamos repararlo. Roberto venía los domingos, a veces con Patricia, que ahora me trataba con un respeto temeroso que me habría divertido si no fuera tan triste. Mariana llamaba varias veces por semana y nuestras conversaciones volvieron a ser largas y significativas. Alejandro, el más transformado de todos, redujo sus horas de trabajo y comenzó a visitarme cada miércoles sin falta, trayéndome libros y pasando tardes enteras escuchando mis historias sobre su padre. 6 meses después de aquella reunión, tomé otra decisión importante. Le pedí a Roberto que viniera solo, sin Patricia, y le dije que quería volver a mi casa, no permanentemente, porque había aprendido a apreciar ciertos aspectos de Villa Serena, especialmente la atención médica constante y algunas amistades que había hecho, pero quería pasar los fines de semana en mi hogar, dormir en mi cama, despertar con el olor de las gardenias de Eduardo. Roberto aceptó sin protestar. Ayudó a acondicionar la que había sido mi habitación, asegurándose de que tuviera todo lo que necesitaba. Patricia, para mi sorpresa, se ofreció a cocinarme mis platillos favoritos cuando estuviera ahí. No era la nuera cariñosa con la que siempre había soñado, pero era un comienzo. Han pasado 2 años desde que mis hijos me internaron en aquel asilo sin preguntarme. 2 años de dolor, de revelaciones, de reconstrucción lenta y trabajosa. A mis 80 años, he aprendido cosas sobre la vida y sobre mí misma que hubiera preferido aprender antes, pero que agradezco haber aprendido al fin. He aprendido que el amor no es suficiente si no viene acompañado de respeto, que los sacrificios silenciosos no construyen gratitud sino expectativas de más sacrificio, que una madre también tiene derecho a ponerse a sí misma primero de vez en cuando, que la vejez no es sinónimo de inutilidad y que la sabiduría acumulada en décadas de vida tiene un valor que no puede medirse en términos prácticos. He aprendido también que las familias pueden romperse y volverse a armar, aunque las cicatrices nunca desaparezcan del todo, que el perdón es un proceso, no un evento, y que algunos días cuesta más que otros, que mis hijos son humanos, con sus defectos y sus debilidades, y que la imagen perfecta que tenía de ellos era una fantasía que me hacía tanto daño a mí como a ellos. A veces, en las noches tranquilas, pienso en Eduardo y me pregunto qué diría si pudiera vernos ahora. Creo que estaría orgulloso de mí, orgulloso de que finalmente encontré mi voz, orgulloso de que defendí mi dignidad, orgulloso de que convertí una tragedia en una oportunidad de crecimiento para toda la familia. La casa sigue siendo mía, los papeles están en orden, el fideicomiso establecido, todo legal y transparente. Pero más importante que eso, mi lugar en la familia también es mío otra vez, no como la abuela sacrificada que existe solo para servir, no como la anciana molesta que hay que administrar, sino como Esperanza, una mujer de 80 años que ha vivido, amado, sufrido y sobrevivido, una mujer que tiene historias que contar y sabiduría que compartir, una mujer que merece respeto no por lo que da, sino por lo que es.
Dicen que los últimos años de la vida son los más difíciles, y quizás tengan razón. El cuerpo se debilita, la mente a veces juega malas pasadas. El mundo cambia tan rápido que cuesta seguirle el paso, pero también son años de una claridad sorprendente. Cuando las cosas pequeñas que antes parecían tan importantes revelan su verdadera insignificancia, y las cosas grandes que ignorábamos se presentan en toda su magnitud. Lo que me hicieron mis hijos fue doloroso. No voy a minimizarlo ni a justificarlo, pero de ese dolor surgió algo valioso, la verdad. Y con la verdad, la posibilidad de una relación auténtica, sin máscaras ni pretensiones. Por primera vez en mi vida, mis hijos me conocen como realmente soy, y yo los conozco a ellos. No es perfecto. Nada que involucre a seres humanos lo es, pero es real. Y eso, para esta anciana que ha pasado demasiados años fingiendo que todo estaba bien cuando no lo estaba, vale más que todas las casas del mundo. Termino estas reflexiones sentada en mi jardín, rodeada de las gardenias que Eduardo plantó hace tantos años. El sol de la tarde calienta mis huesos viejos, y el aroma de las flores me transporta a tiempos más simples, cuando creía que el amor lo podía todo y que los sacrificios de una madre siempre serían reconocidos. Era ingenuo entonces, pero esa ingenuidad también me permitió dar todo de mí, sin reservas ni cálculos. Y eso, a pesar del dolor que vino después, no me arrepiento. A las madres que me escuchan, si es que alguien escucha los pensamientos de una vieja como yo, les digo esto: no esperen a que las fuercen a defender su dignidad. Háganlo antes. Enséñenles a sus hijos que ustedes también importan, que sus necesidades también cuentan, que el amor no significa desaparecer en las necesidades de otros. Y si llega el momento en que deben levantarse y luchar por sí mismas, háganlo sin miedo, porque una madre que se respeta a sí misma enseña a sus hijos algo invaluable, que el respeto no es opcional, ni siquiera dentro de la familia. La dignidad, he descubierto, no es algo que otros nos dan, es algo que nosotros mismos nos otorgamos, y cuando finalmente la reclamamos, cuando finalmente decimos basta y exigimos ser tratados como merecemos, descubrimos una fuerza que siempre estuvo ahí, dormida, esperando el momento de despertar. Mi nombre es Esperanza. Tengo 80 años y por primera vez en mi vida estoy exactamente donde quiero estar.